Hola, bienvenidos a Hablemos de Hogar. Soy Julia Schiaffino y este día, para empezar nuestras entrevistas con personas muy importantes, tenemos a Rudecindo Vega. Abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex embajador del Perú en Nicaragua y ex ministro de Vivienda, que coincidentemente su predecesor fue Carlos Brus, el actual alcalde de Surco. Bienvenido, Rudecindo, ¿cómo está usted? No, encantado, Julia, muchísimas gracias de estar en el programa Hablemos de Hogar y ojalá que pudiéramos esclarecer algunas preguntas, algunas dudas que haya. Actualmente tenemos varios proyectos que desarrollarán la ciudad de Lima. Mi interés es conocer cuál es su opinión acerca de ellos. Por ejemplo, tenemos el desarrollo de la continuación de la vía expresa, que esto está sucediendo después de 50 años aproximadamente, el puerto de Chancay, el nuevo puerto de cruceros que será en Miraflores, el desarrollo del proyecto urbano del cuartel San Martín y uno en particular que he observado personalmente, que es el desarrollo de la zona costera hacia el Callao. ¿Qué afecta todo esto a la ciudad de Lima? ¿Cómo lo afecta? Mira, Julia, en realidad Lima en los últimos años o en las últimas décadas, para ser más preciso, de ser una ciudad pasó a ser una gran ciudad. Pero desde los 90 en adelante ya no somos una gran ciudad, somos una metrópoli. Y entonces Lima necesita de manera urgente grandes proyectos de infraestructura. Los 5 que tú has señalado son necesarios, sí son necesarios, pero todavía son gotas de agua aisladas. Lima necesita más proyectos de infraestructura más grandes para poder atender a su desarrollo. Recuerda que Lima tiene 1/3 de la población nacional, lo tiene en la ciudad. Entonces necesitamos infraestructura en transporte, necesitamos en comunicación, necesitamos en vivienda, necesitamos en hoteles para atender a los turistas, necesitamos en espacios de recreación, ¿no? Necesitamos en supermercados, mercados, ¿verdad? O sea, Lima necesita a gritos una inversión multimillonaria si es que quiere ser una ciudad potencia mundial, ¿verdad? Y los 5 que tú has señalado son importantes, sí son importantes, uno más que otro, es cierto, pero Lima los necesita y los necesita ahora, los necesita ya, porque seguramente por la tendencia que tiene Lima va a seguir creciendo y sus problemas se van a ir multiplicando y entonces la necesidad de inversión en infraestructura también se va a multiplicar y hoy tenemos que atender la inversión nueva que viene y la inversión que no hemos hecho en décadas. Entonces necesitamos mejorar servicios, infraestructura, necesitamos mejorar todo. Empecemos por el puerto de Chancay, que recién el viernes ha sido inaugurado en toda la coyuntura de la PEC, ¿no? ¿Realmente vamos a percibir ingresos a través de este puerto o es que le hemos cedido terreno a China? Mira, gracias por la pregunta, pero en realidad el puerto de Chancay, voy a unirlo con lo que había comentado antes, ¿no? De la necesidad de atender el crecimiento de Lima. Chancay, la gente todavía sigue pensando que está aislado de la metrópoli Lima, pero ya no está tan aislado. Chancay ya está pegado a la metrópoli Lima. Por ejemplo, en el norte, ¿verdad? Pasando Ancón, está Aucayama. Aucayama es Chancay, pero ¿quién lo atiende y con quién está pegado? Es con Lima. Entonces vamos a decir, ya Chancay está pegado a la ciudad. ¿Y eso qué nos da? Nos da otro concepto que tenemos que entender.
El puerto de Chancay, cuando comienza a desarrollarse y implementarse en toda su magnitud, va a requerir de una gran ciudad que atienda toda la necesidad del comercio que se nos viene. En realidad, Chancay se va a convertir en una ciudad de Asia, porque el comercio cuando venga de Asia va a necesitar una ciudad que se hace Chancay, pero Chancay también va a ser una ciudad de Latinoamérica. Olvidemos de que Chancay es una ciudad del Perú. Chancay dejará de ser una ciudad peruana para convertirse en una ciudad intercontinental de Asia y de América Latina principalmente. Y por lo tanto, Chancay, dentro de unos pocos años, tenemos que comenzar a pensarlo ya no como una gran ciudad. Necesitamos pensarlo a Chancay como una metrópoli, también pegada a la metrópoli Lima, porque Chancay va a ser un centro económico, comercial y financiero. Y en realidad hoy no está preparado. Hoy lo que existe es el puerto, pero la ciudad no existe y eso hay que construirla. Hoy el Perú tiene carreteras para atender el comercio. No, no los tiene. Las pocas que tenemos no tienen ni la capacidad para soportar un tránsito ni tan fluido ni tan pesado como el que se nos viene. Necesitamos tener más carreteras. Si vamos a tener más carreteras, tenemos necesidad de tener más terminales y mejores ciudades. En realidad, ¿el Perú está preparado? No, no está preparado. Lamentablemente, necesitamos una política que nos lleve a mirar la inversión de Chancay, el comercio que va a mover Chancay, la economía que va a mover Chancay, el mundo financiero que va a mover Chancay. Tenemos que mirarlo en las próximas décadas. Y esa visión, lamentablemente, hoy no existe. Con decirte que hoy estoy conversando contigo, se acaba de inaugurar el puerto de Chancay y mi plan de desarrollo de la provincia existe. Entonces, nos surge, necesitamos recuperar el tiempo perdido. Si es que yo generalmente creo que si no corremos y no nos ponemos al día en la infraestructura, vamos a terminar aplastados por el comercio asiático y el comercio latinoamericano. En lugar de ser una metrópoli que optimice el desarrollo del Perú, puede convertirnos en una colonia del comercio mundial. Entonces, o el Perú se convierte en un polo de desarrollo o nos quedamos como una colonia comercial. Y eso es lo que no queremos. Entonces, realmente depende de nosotros. Mi pregunta iba porque yo veo en las entrevistas que se han hecho el día de la inauguración a gente del pueblo, a señoras que dicen, ay, mis nietos van a tener trabajo y ahora vamos a desarrollarnos, nuestras casas van a valer más, van a venir personas a invertir y nosotros vamos a poder desarrollarnos, nuestra ciudad va a descentralizarse de Lima. Muchas opiniones que realmente se plantean como algo muy bonito, es un sueño que si se vuelve realidad va a convenir a todos los pobladores de Chancay y de todo el Perú, de todo el país. Y sin duda, lo que hay que hacer es que deje de ser una aspiración y deje de ser un sueño. Lo que hay que hacer es que se convierta en realidad. Los que van a terminar beneficiados son principalmente la gente de Chancay, pero luego también la ciudad de Lima y todos los alrededores, Huacho, Barranca, ¿verdad? Como polo. Pero si uno lo mira en perspectiva de lo que significa la APEC y el puerto de Chancay, en realidad el Perú se va a beneficiar en general. ¿Tú te imaginas lo que es promover el comercio y traerlo a todo Brasil para que comercie con el Asia? En este momento el Brasil no tiene salida por el Pacífico. ¿Cuál es su salida más directa? ¿Quién es su mejor salida? El Perú, Chancay. Entonces el comercio brasileño puede pasar por el Perú, pero necesitamos carreteras, terminales, mejorar, ¿verdad? Todo ese. Luego, por ejemplo, uno puede decir que cuando lleguen a Chancay, cuando se tienen que mover a otros países, Ecuador, Colombia, Centroamérica, irse al sur, a Chile, ¿por dónde se van a mover? Cuando todavía nuestra infraestructura terrestre es pobre. Entonces, a nivel marino. Y entonces vamos a necesitar embarcaciones, esto que se llama el cabotaje.
el transporte marino. ¿El Perú tiene transporte marino? No, no lo tiene. ¿Quién lo va a hacer? Seguramente empresas extranjeras o grandes empresas transnacionales. ¿Necesitamos inversión para eso? Por supuesto. O sea, en realidad lo que nosotros no debemos de quedarnos en una visión de Chancay. Lo que tenemos que tener es una visión de cómo Chancay optimiza y fortalece el comercio con el Asia y el comercio de América Latina con el Asia. Entonces, si miramos ese concepto, nos vamos a dar cuenta que nos falta mucho por invertir y por optimizar. Claro, vamos a tener Chancay, tenemos el Callao, pero también podemos tener otros puertos importantes, como el que se está hablando ahora de Corio, en Arequipa, en el sur. Pero necesitamos mucho más. En realidad, podríamos ser el Perú, y ya no solamente Chancay, el Perú podría ser el país independiente, autónomo, socio y nexo y eje del comercio y del movimiento económico entre Asia y América Latina. Podemos ser ese nexo, siempre y cuando tengamos una visión de país muchísimo más de largo y de mediano plazo. Pasemos ahora al tema de la continuación de la vía expresa de Lima. ¿Por qué se demoró 50 años? Y cuando usted fue ministro, revisó este tema en algún momento? Mira, en el tema de la vía expresa eh, que hemos esperado 50 años, es el reflejo del drama del Perú. En realidad, tenemos cientos de proyectos que están esperando décadas, décadas, ¿verdad? Y que fueron concebidos cuando la ciudad de Lima era pequeñita. Hoy la ciudad es gigantesca y los proyectos que no se habían hecho hoy terminan siendo una necesidad, pero también van a ser pequeños. Lo que eran grandes proyectos hace 50 años atrás, hoy son pequeños proyectos, porque la continuidad de la vía expresa son 5 kilómetros. En realidad, uno podría decir, ¿es clave? Por supuesto que es clave. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los 50 años? Fíjate que en los 50 años esos terrenos que estaban previstos para hacer la ampliación de esa vía expresa fueron invadidos, pues, fueron tomados. Y entonces hoy es un drama desalojar y destruir construcciones, porque es una vía pública. ¿Es necesario? Por supuesto que es necesario. ¿Hay que hacerlo? Por supuesto que hay que hacerlo. Rápido, mientras más rápido sea, mejor. Pero hay maneras de hacerlo, ¿verdad? O sea, las autoridades tienen que buscar la mejor manera y sin perjudicar tanto. Hoy parece que tenemos una bronca, ¿verdad? Y eso es lo que hay que evitar, porque ¿sabes qué es lo que ocurre? Ya por experiencia uno tiene, ¿no? Uno tiene en esto experiencia que lo más probable es que si las broncas se agudizan y hay problemas legales, no terminen en los plazos que están previstos, que se ha dicho que sean 2 años, sino que terminen muchos más. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Esa prolongación es importante para la ciudad, es necesaria para la ciudad, pero hay que hacerla bien. A las autoridades hay que decirlas que no se mechen ni entre ellas, ni menos se mechen con la gente. Lo que hay que procurar es que se realice en las mejores condiciones que sea posible. Y en resumen, ¿de quién depende la reactivación de este tipo de obras? Mira, este es un proyecto que nació con el alcalde Luis Bedoya Reyes en la década de los 60. Y es una competencia municipal y se ha mantenido como una competencia municipal. Más aún, hay un proceso de descentralización en el Perú consistente, importante, y esta es una competencia municipal. O sea, al ser una competencia municipal, ¿quién debe impulsar, quién debe desarrollar? Es la Municipalidad de Lima Metropolitana. Quizás el gobierno nacional debería de ayudar en algunas cosas, en la medida de lo posible, en términos de inversiones, ¿no? Y ojalá que sea así, pero parece que el proyecto está financiado. Entonces, hoy, qué bueno que se haya retomado, qué bueno que se esté ejecutando y esperemos
Cuando esto ocurre, hay que hacer dos cosas: que la obra termine bien hecha y en los plazos comprometidos. Y eso es lo que hay que pedir y eso es lo que hay que poner el hombro. Cuando cualquier ciudadano ve como algo normal o por curiosidad el mapa de Lima, en este momento que aún no ha sido construida la vía expresa, desde hace muchísimos años, en cualquier momento tú podías ver desde las páginas amarillas, esos mapas que teníamos, hasta actualmente el Google Maps, la continuación de la vía expresa hasta la Panamericana Sur, porque ahí el nombre aparece, ¿no? Eh, cuando yo era chica, se inauguró el colegio Hayam Bingle y se sabía por voces, vamos a decir voz popular, pero soy de la zona, que el colegio había hecho sus canchas a sabiendas que era la continuación de la vía expresa. Y que esto favoreció que no lo invadieran, ya que usted tomó el tema en su comentario anterior, fue mejor que el mismo colegio como que lo resguardara, porque igual van a recibir una multa, como el colegio Maristas, ¿verdad? Mira, en realidad, lamentablemente en el Perú existe una práctica de que cuando el terreno público no se usa, está en riesgo de ser invadido. Y eso ha ocurrido en todo lado, siempre, ¿verdad? Ocurrió con el tema de la vía expresa, con instituciones públicas y privadas, ¿verdad? Metidas en el tema, como ha ocurrido también, por ejemplo, con la avenida Universitaria, como se tuvo que expropiar mucho cuando se hizo el zanjón de Javier Prado, ¿verdad? O sea, siempre ha existido, siempre hay estos problemas. El asunto es resolverlas de la mejor manera para hacerlo, ¿no? Y eso es lo que hay que ver. Lo que importa es cómo el terreno público hoy ha sido recuperado y hoy sirve para hacer la obra que tantas décadas está esperando, ¿no? Claro, porque antes esa zona ha sido haciendas, se sembraba, Sí, o sea, claro. realmente antes de lo de la vía expresa ha tenido un propietario legal. Claro, mira, hay experiencias que son importantes, inauditas, si quieres, ¿no? Yo entre broma y broma a la gente le digo lo siguiente. Eh, si quieres despistar a alguien, da una dirección de cualquier cuadra que sea de la 1 a la 13 de la avenida. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque no existen desde la cuadra 1 hasta la cuadra 13 de la avenida Perú, no existen. La avenida Perú comienza a partir de la cuadra 14. Y tú dirás, ¿por qué? Porque justamente esas 13 primeras cuadras se invadieron, construyeron viviendas, construyeron casas, la ciudad se desarrolló de tal manera y nunca se les pudo expropiar y nunca se pudo realizar. Entonces, hay experiencias dramáticas que tenemos en Lima de ese tipo, Sí. pero hay otras que felizmente se pueden resolver. Así ocurrió con el tema de, como te digo, de la avenida Universitaria. Hoy estamos viviendo dramáticamente el tema porque un desalojo es dramático Así es. y gente que ha sido incluso engañada porque no sabía de lo que va a ocurrir con la vía expresa, pero así es. Y lo que sí hay que tener es, no hay que hacerlo de manera prepotente. Claro. Hay que hacerlo de la manera sana, socialmente, de una manera digna, ¿no? Hay gente que invadió y sabe con conocimiento que estaba invadiendo, pero hay otra gente que no, Exacto, no. ¿verdad? Entonces, creo que ahí lo que se requiere es también tener autoridades con un poquito de empatía, que es lo que hace falta. Nosotros siempre vendemos casas que tienen partida literal, ¿ok? Cuando son posesiones es un poquito difícil que en REMAX se tomen estas captaciones, vamos a decirlo así. Pero hay personas que hicieron prescripción adquisitiva de dominio, que es cuando tú ya tienes pagando la municipalidad 10 años, haces su prescripción y obviamente ya puedes tener tu partida electrónica, que están quejándose porque sin embargo se las están expropiando porque están en el camino de la vía expresa. Por ejemplo, en la zona de San Roque, ¿no? Si bien la zona de la FAP simplemente ha dicho, chicos, se tienen que retirar porque esto ya tenemos conciencia que iba a ser así, nosotros lo usamos desde tanto tiempo, pueden retirarse, por favor, y ya, se están mudando con un tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay unas casas que están de la avenida Surco, que es Los Rosales, hacia la zona de San Roque, hacia este lado de las casitas de la FAP,
que son casas que incluso dicen tener partida electrónica, estar en registros públicos. ¿Cómo tratan las expropiaciones en ese caso? No, mira, cuando hay propiedad privada de por medio y la propiedad está acreditada, pues entonces, y es una necesidad la obra pública, entonces la ley manda a que sea expropiado, la propia Constitución permite expropiar. Y lo único que queda ahí es, ante una necesidad pública de ese tipo, lo único que queda es ponerse de acuerdo en lo que se llama el justiprecio, ¿verdad? Y fíjate que el nombre que tiene la expropiación, el precio que hay que pagar, porque se le está obligando a una persona a vender su bien, es fijar un precio justo. Por eso es justiprecio, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es que la municipalidad pague el precio justo por lo que está expropiando. Y cuando yo te digo se necesita un poco de empatía, es criterio social, ¿verdad? O sea, esa gente no va a vender porque quiere vender, esa gente va a vender porque es una necesidad para la ciudad, no porque sea su voluntad. Entonces hay que tener un tratamiento diferente. La continuación de la vía expresa, ¿colapsará más la vía expresa o realmente fluirá mejor el tráfico? En realidad la vía expresa hace décadas que ya no es vía expresa, ¿verdad? Hoy es un zanjón eh, de atolladero del tráfico, ¿no? Entonces dejó hace mucho tiempo de ser una vía expresa. Seguramente la prolongación ahora o la ampliación de la vía expresa eh, pudiera descongestionar. Hay que, pero para que descongestione, con seguridad, Julia, no solamente se va a necesitar la ampliación en infraestructura, se van a necesitar medidas de tráfico y de transporte y de tránsito adicionales, ¿no? Porque recordemos que ahora eso va a tratar de unir eh, Caraballo con San Juan de Miraflores y parte de Villa El Salvador. Entonces, eh, puede que termine más como un atolladero si es que no hay otras medidas de tránsito adicionales. Esperemos que la municipalidad esté evaluando esas medidas y que las implemente, porque no tiene ningún sentido hacer una obra de esa magnitud si es que nos va a perjudicar más de lo que nos va a beneficiar. Le voy a hablar como ciudadana. Ujú. La verdad, le cuento, la noche de Halloween, 11:30 de la noche, la avenida del Carmen que viene desde la salida de Jorge Chávez, la estación Jorge Chávez Ajá. del Metro de Lima, estaba colapsada. La avenida del Carmen, al final, está esta zonita del Mercadito Santa Rosa que es justamente al final, Ujú. en San Roque. No se podía pasar. Ahora le digo que esto viene desde hace muchos años. Cuando empieza la temporada de verano, que la gente quiere salir al sur, Ujú. esta calle, incluso en horas puntas, esta calle es imposible de pasar. Lo que la gente de la zona piensa que al hacer la continuación de la vía expresa, que justo está en la esquina, más o menos aproximadamente la cuadra 10, vendría a ser, que ahí termina la avenida del Carmen, piensa que va a fluir mejor el tráfico gracias a esta salida. La verdad que es una zona de San Roque que todos los carros entran, que por detrás de la iglesia, que por delante de aquí, y es un atolladero diario. Ujú. Por eso mi pregunta, ¿no? Porque quizás el hecho que se haga una vía que salga hacia la Panamericana Sur descomplique el tráfico de esta zona en particular, pero la preocupación está que ya la vía expresa es una vía colapsada y que al ampliarse también las áreas de desarrollo con edificios y más gente viviendo por allí, obviamente van a ser más autos afluyendo a la vía y no va a servir de nada. Sí, por eso es que lo que importa es cómo se construye y cuál es el proyecto, ¿verdad? El proyecto está diseñado de tal manera que sea una vía expresa que conecte, ¿verdad?, con la Panamericana Sur. Y esperemos que en ese concepto eh, no termine perjudicando, pero como te digo, siempre hay que tener medidas complementarias, obras y medidas complementarias, porque si no se hacen las obras y las medidas complementarias, en realidad eh,
La noche de brujas que tú viviste puede ser semanas, meses, años de brujas, ¿verdad? En términos de complicar mucho más el tema. Entonces, eso es lo que hay que pedir. Yo creo que las autoridades metropolitanas, el gobierno municipal de Lima Metropolitana, debería de explicar esas otras medidas y esas otras obras complementarias. Más o menos, ¿qué ha analizado usted en este sentido? ¿Va a cambiar la zona, por ejemplo, de residencial a comercial, de R5, que es la zonificación, a R22, que son o 5 pisos o 22 pisos? Hay zonas que de repente a la municipalidad le va a convenir que se vuelvan comerciales porque los arbitrios van a ser más altos. ¿Cómo piensa usted de repente que va a afectar esta vía expresa a la comunidad? Mira, Julia, en realidad lo que ocurre con este tipo de obras de infraestructura terminan replanteando la planificación de la ciudad e incluso las necesidades de inversión y desarrollo. Seguramente va a tener un impacto en la categorización de los espacios, de los terrenos, ¿no? Unos dejarán de ser residenciales, pasarán a ser comerciales, pasarán a tener otros usos. En realidad es un replanteamiento del territorio de la ciudad y eso va a ocurrir sí o sí. Lo que hay que tratar es que ocurra en las mejores condiciones para el desarrollo de la zona y para el desarrollo de los distritos y de la ciudad en sí mismo. Porque obviamente no es lo mismo un edificio de 3 pisos que uno de 22, pero no solamente por construcción, sino también de servicios, porque obviamente no es lo mismo tener un servicio de agua para 3 pisos que para 22 pisos. No es lo mismo tener un servicio de energía para 3 pisos que para 22 o para 5, ¿verdad? O sea, todo eso cambia. Y todo eso tiene que pensarse, todo eso tiene que coordinarse. O sea, no es que uno viene, hace la obra y ya todo lo demás aparece de la nada. Porque si en Lima se sigue desarrollando como está, vamos a necesitar más y mejores redes para el agua y para el desagüe, más y mejores redes para conectar la electricidad, más y mejores redes para conectar las telecomunicaciones, más y mejores redes una vez que llegue el gas de camisea, ¿verdad? En realidad, inversiones de todo tipo, pero lo que hay que pensar también, así como van a haber inversiones en servicios, va a existir inversión privada, porque va a mover el mercado. Entonces, todo eso necesita ser mejorado, pero en este momento eso está en idea. Lo que hay que hacer es que deje de ser idea para comenzar a convertirse en proyectos de inversión en los próximos años. Bueno, antes de terminar, un último puntito que yo creo que para nuestra audiencia es muy importante. Sé que tiene todo el conocimiento. ¿Cuál es la mejor zona para vivir en Lima? ¿Usted dónde viviría en Lima? Mira, me complicas un poco, pero sí puedo contestarte. Yo he sido a lo largo, bueno, yo soy amazonense, ¿no? Yo soy de un distrito que se llama Campo Redondo, de una provincia Luya, del departamento de Amazonas. Así que vengo de muy pueblerino, si quieres. Y llegué muy joven a la ciudad. Y acá en la capital prácticamente me he convertido en un nómade, ¿verdad? Yo he vivido en Barrios Altos, he vivido en San Martín de Porres, he vivido en San Miguel, he vivido en La Molina, he vivido en La Victoria, he vivido en San Isidro, vivo en San Borja, ¿verdad? O sea, he recorrido un poco la ciudad. Pero si tú me dices ya en términos personales en dónde me ¿Dónde le gustaría vivir? Fuera de Lima. Perfecto. Fuera de Lima, ¿verdad? O sea, yo quisiera tener espacio para pensar, para reflexionar, para disfrutar de la naturaleza, del aire, del sol, ¿verdad? De la tarde, en familia, me encantaría, ¿verdad? Entonces, yo te diría, hay varios sitios, ¿no? Que están en los alrededores.
unos que pertenecen a Lima, otros que están muy cerca de Lima. Podría hablarte de Aspitia, Mala, Calango, podría hablarte de Cieneguilla, la parte de más al fondo de Chaclacayo, Chosica, podría hablarte en el norte, entrando al fondo de Caraballo para Canta, podría irme al sur para el tema de Mala y las playas. En realidad, creo yo que los mejores sitios de Lima todavía están por construirse y por descubrirse. ¿Y dónde invertir en Lima hoy? Ahí sí, dentro del centro de Lima. Para vivir fuera, pero para invertir dentro. ¿Por qué? Porque es en donde se mueve la ciudadanía, es en donde se realizan las actividades comerciales, y acá hay sí distritos para todos los gustos. Uno puede invertir en distritos chiquititos, ¿verdad? Como Lince, Jesús María, en distritos más grandes, más con una infraestructura más potente, Surco, Miraflores, San Borja, La Molina, ¿verdad? O en distritos que tienen una potencialidad de crecimiento e inversión que está ahí avanzada. Yo te digo, el Cercado de Lima, La Victoria, ¿verdad? Son sitios en los cuales, o sea, cada zona tiene su, si uno tuviera que escoger una visión de inversión, ¿no? Y yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor Rudecindo Vega. Ha estado con nosotros. Muchas gracias por estar en Hablemos de Hogar. Una despedida para nuestro público. No, gracias a ustedes en Hablemos de Hogar y será hasta la próxima. Soy Julia Schiaffino y los espero en nuestro próximo programa.